Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 al 15. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vamos a ver en esta noche que todos los seres humanos darán cuenta un día a Dios. Eso veremos con la ayuda del Señor en esta noche, en estos versículos 1 al 15 del capítulo 3. Hemos visto hasta aquí que Eclesiastés, escrito por Salomón, ya en su edad ya anciana, ¿no? Él está ya pisando los años de su vejez, ha tenido toda una vida muy próspera y llena de privilegios. Él fue el rey de Israel, probablemente el mejor. En los tiempos más maravillosos de la nación de Israel fueron en los tiempos de Salomón. Él fue el que inauguró el templo. Su padre David quería hacerlo, pero fue Salomón quien lo hizo. Dios quiso que fuera Salomón su hijo quien lo hiciera. Salomón disfrutó de los mejores privilegios de la vida. Comenzó escribiendo el hermoso libro Cantar de los Cantares, donde se nos presenta cómo quiere Dios que sea el matrimonio. Luego escribió el hermoso libro de Proverbios, mayormente Salomón, donde nos presenta cómo es que podemos obtener la sabiduría para la vida y cómo podemos tenerla sin perderla. Y finalmente, en su edad ya anciana, Eclesiastés, en este libro, él nos presenta cómo debe ser la vida desde el punto de vista de Dios. ¿Y cómo lo ha hecho hasta aquí? Él ha presentado una vida, pero sacando a Dios de en medio, ¿no? Eso es lo que él ha hecho a través de estos versículos hasta aquí, hasta el versículo 15. Vemos que él vive de la mejor manera que puede, como rey, con todas las riquezas que él tiene, pero ha sacado a Dios de en medio, ¿no? Para presentarnos como un experimento, a ver qué pasa. Y hemos visto en el capítulo 1, capítulo 2, que él ha presentado viviendo una vida contemplativa, y finalmente, ¿qué ocurrió? Dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Después hizo todo tipo de obras arquitectónicas, de ingeniería hidráulica, edificaciones, jardines, también en la medicina, también en las ciencias. Vimos que incluso en la agricultura hizo todo tipo de plantaciones. Y finalmente él dice, sin duda es lindo, pero al final todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y ahora en estos versículos 1 al 15, vemos que él nos va a presentar todas las obras que se pueden hacer aquí en este mundo. Y él nos va a decir que un día tendremos que presentarnos delante de Dios. Un día tendremos que presentarnos delante de Dios y dar cuenta
de todo lo que nosotros hacemos. Si usted se fija en los versículos 1 al 8, nos presenta muchos actos de la vida humana. Pero la pregunta es, ¿son mandamientos? Porque dice, todo tiene su tiempo y presenta todo tipo de actos humanos. ¿Son mandamientos? ¿Son cosas que debemos hacer? Si los leemos atentamente, fíjese conmigo, por ejemplo, en el versículo 3, dice tiempo de matar. Parece que no son mandamientos. Básicamente, ¿qué está haciendo? Porque más adelante, incluso en el versículo, más adelante habla de la guerra, en el versículo 8, habla de aborrecer. Parece que no son mandamientos. No nos está diciendo hagan esto, hay tiempo para todo y pueden hacer esto, pueden matar, pueden aborrecer, pueden hacer guerra. No, lo que está haciendo Salomón aquí en estos versículos 1 al 8, está básicamente haciendo una descripción de la vida humana después de la caída. Y está diciendo, para todas estas cosas, en la vida humana habrá tiempo. Si usted se fija, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, ¿dónde? Debajo del cielo. Y esa es la clave para entender entonces estos versículos. Está hablando de toda la actividad humana debajo del cielo, en la tierra, pero sin tomar en cuenta a Dios. Y menciona todas las cosas que el ser humano hace, malas y buenas. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de llorar, etc. Es básicamente una descripción de la vida humana, pero después de la caída, con el pecado presente aquí en el mundo. Y hemos estudiado también que en Romanos capítulo 8 se nos dice que toda la creación fue sometida a vanidad. Todo está sujeto a vanidad. Por eso que Salomón dice que al final todo le resulta vacío si Dios no está presente. Y es el valor que tiene el libro, porque él como rey y con riquezas ilimitadas experimentó todo lo mejor que un ser humano puede vivir en este mundo. Pero él hizo el experimento de sacar a Dios de en medio, ¿no? Quitándolo de la ecuación. Y el resultado es que él se siente igual vacío e insatisfecho. La vida humana también fue sujeta a vanidad y va a resultar en insatisfacción si Dios no está en ella. Versículo 1 lo dice entonces, debajo del cielo. Versículo 2, nacer y morir son cosas que no están en nuestro control. ¿Quién escogió a sus padres? Nadie. Nosotros no pudimos hacerlo. Es algo que Dios. Podemos elegir el día de nuestro nacimiento, ¿no? El día de nuestra muerte tampoco. Son cosas que solamente Dios sabe, no están en nuestro control. Menciona ahí también en el versículo 3, matar, refiriéndose sin duda a lo judicial, ¿no? Que Dios ha dado la autoridad a los países, ¿no? De hacer esto. Versículo 4 también, tiempo de llorar. Sin duda se refiere en el contexto a llorar por los muertos. Y así, hasta el versículo 8, todas las actividades humanas que se viven debajo del sol después de la caída. Hay, por ejemplo, en el versículo 7, donde dice tiempo de romper, se refiere tiempo de rasgar vestiduras, es la idea allí, que es una forma de expresar lamento también. Todo tipo de actividades humanas. Pero llegamos al versículo 9 y dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Pasa al tema del trabajo ahora y ya sabemos cómo fue. En el libro de Génesis se nos presenta que antes de la caída Adán tenía una labor. ¿Cuál era? Cuidar el huerto del Edén, ¿cierto? Y ponerle nombre a los animales. Pero ¿qué ocurrió después de la caída? Dice que el trabajo se volvió algo pesado, algo difícil. Ya no es lo mismo. Cuando Dios no está en medio de la vida del ser humano, todas estas actividades que se mencionan aquí, incluido el trabajo, no va a tener sentido si Dios no está en él. Versículo 11 del capítulo 3 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra
que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí Salomón entonces da una pista muy interesante de lo que significa todo este pasaje. De alguna manera, el hombre logra captar, aunque Dios no esté en su vida, logra captar un pequeño elemento de belleza, de placer, de cosas hermosas que puedan haber en la vida, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, dice ahí, en el corazón de ellos. Aquí podemos ver una prueba de la eternidad del alma del ser humano. Recordamos allí en Génesis, por ejemplo, capítulo 2, donde se nos dice que cuando Dios sopló aliento de vida en Adán, ¿qué dice? Llegó a ser un ser viviente. Somos especiales, somos diferentes al resto de la creación. Y aquí Salomón le agrega un elemento de la eternidad. Tenemos un alma eterna e inmortal. Avance conmigo ahí al capítulo 12 de Eclesiastés y mire conmigo el versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Tenemos eternidad en nuestro corazón? Tenemos eternidad. La única creación que Dios ha hecho que tiene eternidad es el ser humano. Dios nos ha hecho con eternidad. Y por eso que el ser humano siente, cuando Dios no está en su vida, se siente tan mal. Se siente desilusionado, se siente depresivo, se siente insatisfecho. Porque dice ahí que Él nos creó, ¿no? Vemos la muerte, al final no encuentra el ser humano fin en su vida, un sentido a su vida. Sin Dios, el ser humano se siente atrapado en el tiempo. Ve todas las piezas de su vida en el suelo, pero todo en desorden. Porque la única forma de que tenga sentido es que Dios esté allí, porque allí recién ese puzzle de la vida humana va a cobrar sentido. Si Dios está en la figura, en la imagen, entonces va a cobrar razón de ser. El vacío, la vanidad que está en el corazón, es un vacío, como hemos dicho, con la forma de Dios. La única forma de que el ser humano pueda encontrar realmente razón, sentido a su vida, es que Dios esté allí. Hace poco estaba viendo una entrevista que le hicieron al gran pianista Arturo Rubinstein, a la edad de 90 años, ya anciano, luego de toda una vida de grandes éxitos, de ser sin duda probablemente uno de los que mejor interpretó la obra de Chopin, por ejemplo. Él decía que no le encontraba un sentido a su vida y que él, a los 20 años, ya había tratado de quitarse la vida, trató de ahorcarse y no pudo. Y a pesar de que disfrutó de la vida y de que interpretó probablemente mucha de la música más hermosa que el hombre ha conocido, él a la edad de 90 años sentía que no tenía razón de ser y que él no sabía si después de esta vida había otra. El ser humano puede disfrutar las mejores cosas, pero aunque se exponga a todo lo mejor de la vida, si Dios no está en su vida, siente un vacío. Siente un vacío. C.S. Lewis, quizás muchos lo conocen, él no solamente escribió las Crónicas de Narnia, también escribió otras cosas muy interesantes. Y él, refiriéndose justamente también a esto de la insatisfacción que tiene el ser humano si Dios no está en su vida, él escribió lo siguiente, dijo: si encuentro en mí mismo un deseo que nada puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Paréntesis ahí. Para mí eso es una lógica honesta, ¿no? Una lógica honesta. Sigue diciendo: si ninguno de los placeres terrenales lo satisface en este mundo, no significa que este universo sea un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca fueron destinados a satisfacer esos deseos, sino para sugerirnos lo auténtico. Me detengo ahí. Y en otra parte él dijo también: el olor de una flor que nunca hemos encontrado,
el eco de una melodía que nunca hemos escuchado, las noticias de un país que no hemos visitado todavía. De alguna manera esto refleja, ¿no?, ese vacío que tiene el ser humano. Y volviendo ahí en el capítulo 3 de Eclesiastés, Salomón nos menciona todas las cosas que el hombre puede hacer aquí en el mundo debajo del sol. Nos presenta el trabajo que el ser humano puede hacer debajo del sol. Y que, aunque no tenga a Dios, él puede lograr notar una cierta belleza. Y dice ahí que el hombre no la alcanza a entender y que esto es una obra de Dios. Ese hueco, ese vacío, nada lo llenará excepto Dios. Lo podemos tratar de rellenar con placeres terrenales, con trabajo, con estudios, con diferentes cosas que hay en esta vida, pero llegará un punto en que la decepción nos abrumará, nos llenará, porque en nuestro corazón tenemos una eternidad. Nos cuesta creer que un día estaremos en un ataúd. Nos cuesta aceptarlo, no lo creemos posible, pero llegará ese momento. Allí, en los versículos anteriores, Salomón dijo que tanto el necio como el sabio, un día llegará la muerte. Un día llegará la muerte. En el versículo 12 del capítulo 3 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Esta alegría nos da una pequeña idea de Dios. Hay algunas alegrías que el ser humano sin Dios puede disfrutar debajo del sol, y más que perderse en que solamente sean alegrías temporales, le debe dar al ser humano una visión de que hay una alegría celestial infinitamente mayor y más allá de este mundo. Es como un pequeño predicador que le da la idea al ser humano de que hay algo más allá, de que este mundo finalmente puede disfrutar algunas alegrías temporales, puede disfrutar de algunos placeres, pero si Dios no está en su vida, van a ser solamente un placer momentáneo. Y después de disfrutarlo, va a sentir ese vacío y esa vanidad. Por eso en el versículo 14, Salomón dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. ¿Notaron la palabra? ¿Será perpetuo? Dios recibirá cuentas por todo lo que hacemos. Hay una repercusión perpetua de las cosas que hacemos. Y dice ahí, no podemos añadir, es decir, no podemos cambiar las cosas. Mire conmigo, por favor, si avanzamos al capítulo 11, aquí mismo de Eclesiastés, y mire conmigo versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí en este capítulo 3 hemos visto todas las actividades que el ser humano puede hacer, todas, las buenas, las malas, el trabajo, pero dice aquí, tendrán un valor perpetuo, ya sea para algo bueno como para algo malo. Capítulo 12, ahora, mire conmigo capítulo 12 y versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hemos visto entonces aquí en estos versículos de este capítulo 3, versículos 1 al 15, que al final todos los seres humanos darán cuenta un día a Dios. De todas las obras que hemos hecho tendrán un valor perpetuo, pero la pregunta que nos hacemos en esta noche es: ¿qué valor tendrán para nosotros delante de Dios? Si usted es un hijo de Dios, ya sabe lo que ocurrirá. Llegaremos a la presencia de nuestro Señor y Él probará nuestras obras, si fueron oro, plata y piedras preciosas, o si fueron heno, madera u hojarasca. No es un juicio por nuestros pecados, sino
Es una prueba de cómo fue nuestro servicio a Él durante nuestro tiempo acá. Nuestra salvación ya es segura, ya es eterna, ya es definitiva. En Juan capítulo 10 vemos que el Señor dice que nuestras almas están en su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Somos salvos eternamente. Pero también le pregunto a usted en esta noche, si usted aún no ha creído en Cristo. Si usted aún no ha creído en Cristo y pasa de este mundo, Dios lo llevará a juicio. Dios traerá todas las obras que usted ha hecho y se las presentará delante de Él. Y la gran pregunta es, si usted cuando llegue a la presencia de Dios, Dios le permitirá entrar o no en su gloria. La palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si usted aún no ha creído en Cristo, todas las cosas que usted hace y hará en esta vida serán juzgadas en aquel día. La gran pregunta es, ¿usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador personal? La Biblia dice que todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Pero Dios, ¿qué hizo? En su infinito amor, en Juan 3:16 dice, pero porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si usted pasa de este mundo, si usted muriera en esta noche y se presentara delante de Dios, ¿Dios le permitirá la entrada en su gloria? Los que ya hemos creído en Cristo sabemos que sí, porque Él pagó nuestros pecados, Él limpió nuestra culpa. Pero si usted en esta noche aún no lo ha hecho, la palabra de Dios dice que Dios le juzgará por todas las cosas que usted ha hecho en esta vida. Nuestra carne, nuestros huesos, leímos allí en el capítulo 12 de Eclesiastés, el polvo, al polvo volverá, pero el alma volverá a Dios que la dio, el espíritu volverá, ya sea para ser juzgados o ya sea para recibirnos en su gloria. Si usted se presentara delante de Dios, muriera en esta noche y Dios le preguntara, ¿por qué te tengo que dejar entrar?, ¿qué le respondería? Solamente si tienes a Cristo, si Él perdonó tus pecados, limpió toda tu culpa, es la única forma de que tú puedas entrar en su presencia. ¿Has creído en Él? Si no lo tienes en tu corazón, te invito a que medites en esta hora. Solamente Cristo te puede salvar, solamente Cristo puede limpiar tus pecados y darte vida eterna. El Señor Jesús en muchas ocasiones lo dijo. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, ¿recuerdan Jesús hablando con los discípulos? En el capítulo 14, versículo 6, les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de entrar en la presencia de Dios es a través del Señor Jesucristo. En el capítulo 3 de Juan también Él dice que debemos nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Ha transformado Dios tu vida? ¿Ha limpiado el Señor Jesucristo con su sangre preciosa tus pecados? Es la única forma de que tú puedas entrar en su presencia. Vimos en esta noche que todos los seres humanos darán cuenta un día a Dios. ¿Estás listo para ese momento? Por la gracia de Dios, los que hemos creído en Cristo, enfrentamos la muerte con plena paz y confianza, ¿no? Pero los que no, mediten en su corazón en esta noche. Solamente por medio de Cristo es que Dios va a permitirte la entrada franca
a su reino por medio del perdón de tus pecados, la limpieza, y Él te dará la vida eterna. Oremos.